Hola a todos queridos amigos, nos complace darles una cordial bienvenida a esta entrega especial de nuestra serie Traducción del Nuevo Mundo erudita y sincera. Bueno, es una entrega especial porque hoy queremos concentrarnos en darles un review de la actualización que hemos hecho de nuestro libro La Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de las críticas. Algunos de ustedes nos han escrito en nuestro correo preocupados porque desde que publicamos el capítulo número 3 hasta ahora que acabamos de publicar el capítulo número 4 han pasado 6 meses y algunos se han preguntado, han abandonado el proyecto, no piensan seguir con el libro. Y bueno, no se trata de eso, como les hemos explicado a algunos de ustedes. Se trata de que el capítulo 4 de este libro tiene un peso muy importante. No se puede entender el monoteísmo cristiano sin entender el monoteísmo hebreo. Pero no se puede entender el monoteísmo hebreo ni el monoteísmo cristiano sin entender la profunda importancia que tiene el nombre de Dios en ambos conceptos. De manera que, dado que el capítulo 4 inicialmente estaba diseñado para presentar información que prueba de que en el Nuevo Testamento, el Tetragramatón, o sea, las 4 letras sagradas del nombre divino se encontraban, que son estas que pueden ustedes notar aquí, Yod, Hei, Bau, Hei. Evidentemente teníamos que hacer una investigación muy seria. Una de las características de la traducción del Nuevo Mundo, como muchos de ustedes conocen, es que la traducción del Nuevo Mundo tiene en el texto del Nuevo Testamento griego, ha insertado el nombre Jehová donde quiera que el comité sintió que originalmente se encontraba el nombre divino. Como muchos de ustedes saben, las copias que tenemos del Nuevo Testamento son del siglo II en adelante. Como vamos a poder ver en el capítulo número 5 de este libro, originalmente sí estaba el nombre divino, hay pruebas de ello que vamos a presentar en el capítulo número 5, pero el comité anónimo de la traducción del Nuevo Mundo pues vio la necesidad de insertar para una correcta interpretación del texto del Nuevo Testamento el nombre divino donde le correspondía. Decimos el capítulo 5 y no el capítulo 4 porque una de las decisiones que ustedes van a poder ver, queridos amigos y hermanos, es que ha tomado nuestro comité es precisamente el separar este material en dos partes. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos nuestra investigación hace 6 meses atrás, honestamente no teníamos idea de a dónde nos iba a llevar esta investigación, del enorme caudal de información que íbamos a tener que revisar, que analizar, que estudiar, que comprobar y que procesar para poder hacer el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, como todo este material es tan voluminoso como las pruebas que salieron a la luz son tan completas, son tan extensas, y no queremos que el lector se pierda ni una sola pieza de información que le puede ser útil para edificar su fe en la palabra de Dios en primer lugar y su confianza en el trabajo que hizo el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, pues decidimos como comité dividir en dos, de manera que ahora no es un capítulo 4, sino que es un capítulo 4 que hemos terminado y está en proceso de formación el capítulo número 5. Si ustedes ven aquí, aquí hemos creado algunos bookmarks para poder ayudarles, ¿verdad? Algunos marcadores para poder ayudarles a percibir lo que queremos decir. Vamos a venir aquí al índice. Si ustedes notan aquí, ahora en el índice tenemos el capítulo número 4 que se titula Este es mi nombre para siempre. Se dejó de usar el nombre de Jehová antes de venir Jesús a la tierra. Y ahora el capítulo 5 se titula, el original número 4, He dado a conocer tu nombre, el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de qué trata el capítulo 4 que hemos terminado? Puede que usted se esté preguntando, ¿verdad? Bueno, pues el capítulo 4 trata sobre la afirmación que hacen una gran cantidad de académicos de que el Tetragramatón o el nombre divino, Jehová o Yahvé, dejó de usarse completamente. Algunos dicen que, por ejemplo, el Instituto Limud, uno de sus eruditos, plantea de que se dejó de utilizar el Tetragramatón justamente después del exilio. Cuando los judíos regresan del exilio, ellos dicen ya ellos no conocían el nombre. O sea, algo pasó ahí en la mente de los judíos, una amnesia colectiva, que en solo 70 años perdieron la pronunciación del nombre de Dios y dejaron de utilizarlo. Algunos otros dicen que no fue tan temprano, que fue para allá para el siglo III, entre el siglo III y el siglo I, antes de Cristo, antes de nuestra era, pues dejó de utilizarse este nombre. Ahora, ¿es eso cierto? Es verdad que el nombre divino no se haya utilizado durante
este periodo de tiempo? Bueno, justamente el capítulo 4 establece la base de este asunto, las pruebas históricas que hay de que esta afirmación es falsa y por qué se hace necesario investigar históricamente este asunto, por una sencilla razón. Si para el tiempo en que Jesús estuvo en la tierra no se pronunciaba el nombre de Dios, entonces muy probablemente Jesús nunca lo pronunció, dicen algunos, o los escritores no tenían por qué introducirlo en el texto del Nuevo Testamento al citar de las escrituras hebreas. Algo que, bueno, tiene su sentido, tiene su lógica, no mucha, pero tiene su lógica. En definitivas cuentas, nosotros conocemos por lo que hemos podido leer de la Biblia que Jesús no era dado a seguir las tradiciones judías, y eso lo vemos en cómo él trata con el sábado y con muchas otras prohibiciones, ¿verdad?, de la ley. Los judíos lo habían magnificado, lo habían sacado de contexto, lo habían malinterpretado, y Jesús le dio la interpretación correcta y actuó en armonía con esa interpretación, de modo que estamos seguros que Jesús no hubiera seguido de todas maneras una tradición judía si esto hubiera existido, de no pronunciar el nombre de Dios. Pero sin embargo, en nuestra investigación hemos encontrado pruebas que ustedes van a poder encontrar en el capítulo 4. Son pruebas arrasadoras. Queremos decirles algo. Vamos un momentico al capítulo 4. Vamos a ir al capítulo número 4 un momentico para que ustedes puedan percibir lo que queremos decirle aquí. El capítulo 4, como dijimos, se titula "Este es mi nombre para siempre", y aparece la pregunta dentro del título, ¿verdad? ¿Se dejó usar el nombre de Jehová antes de venir a la tierra? Bueno, lo primero que salta a la vista es que es la estructura propia del capítulo 4. En primer lugar, se salta al punto de que el nombre de Jehová era conocido y usado. En esta sección ustedes van a poder ver, por ejemplo, esto que ven aquí, vamos a ampliar un poquitico para beneficio. Esta imagen que ustedes ven aquí es la copia de un texto bíblico más antiguo que pueda existir, que se conserva en estos momentos, ¿no? Es del siglo VI antes de nuestra era, y curiosamente ha podido sobrevivir porque está hecho en plata. Entonces aquí pueden ver el tetragramaton en paleohebreo. El paleohebreo es el idioma hebreo de antes del exilio. Después que los israelitas vinieron del exilio, ellos adoptaron el alfabeto, no el idioma, pero sí el alfabeto arameo, que era el que se usaba en Babilonia, que es este que ven aquí. Se conoce hoy día como hebreo cuadrado o alfabeto arameo. Y aquí pueden ver a la derecha la transcripción del paleohebreo a lo que es el idioma hebreo cuadrado, no el idioma, perdón, los caracteres hebreos cuadrados con el nombre divino. Vamos a ampliarlo un poquitico más para que lo puedan ver mejor. En este caso lo pueden ver, Yod, He, Vav, He. Bueno, aquí se presenta también, por ejemplo, el hecho de que los enemigos de Israel conocían el nombre. Pueden ver la estela moabita, una estela muy, muy conocida. Hasta uno de los enemigos de Israel reconocía el hecho de que el nombre del Dios de Israel estaba representado por esas 4 letras hebreas. Después que se muestra aquí las famosas cartas de Laquis, probablemente usted ha oído hablar de ellas. Aquí se puede ver, por ejemplo, el tetragramaton hebreo en carácter paleohebreo, y se puede ver cómo en estas cartas, cuya traducción se ofrece aquí en el texto del libro, pues se muestra que el tetragramaton, el nombre divino de Jehová, se utilizaba en el diario vivir, porque se utiliza aquí como lo hacía Boaz. Ustedes recordarán Boaz en el libro de Ruth, cuando llegaba a sus campos, él decía que Jehová les bendiga, y sus trabajadores le decían de respuesta que Jehová te bendiga. O sea, el nombre de Jehová se utilizaba en los saludos diarios, y aquí en la carta, en las cartas de Laquis, que son alrededor del siglo VII antes de nuestra era, pues se ve que hasta ese momento el nombre divino se utilizaba en el diario vivir. Ahora, después de esto, vamos a ver acá, se entra en cuál es la base que tiene el círculo académico para decir no, el nombre divino dejó de utilizarse en el tiempo de Cristo. Y hay una cita muy interesante aquí de la Enciclopedia Judía, ustedes pueden ver ahí en pantalla, de la edición de 1901, vamos a magnificarlo para que lo vean, página 202, y aquí dice literalmente: desde el tiempo en que Simón el Justo murió, esta es una expresión tradicional para el principio del periodo helenístico, los sacerdotes se refrenaron de bendecir al pueblo con el nombre de Dios. Bueno, van a poder ver en el libro qué significa específicamente esto. El punto es, bueno, si se dejó de bendecir al pueblo con el nombre de Dios en un momento tan importante como era, por ejemplo,
el día de expiación o cuando el pueblo se reunía para las fiestas y entonces el sumo sacerdote, ¿verdad?, repetía la bendición sacerdotal de Jehová te bendiga. Como pueden ver aquí la bendición, ¿verdad? Jehová habla a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a tus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que, como pueden ver, en consonancia con esto, la enciclopedia judaica, citando aquí, para que ustedes tengan una idea, de la Tosefa, que es un escrito judío, y el Talmud, dos escritos judíos que recogen tradiciones judías alrededor del siglo I al siglo III, era común, nos dicen que después que este hombre, Simón el Justo, algunos plantean que su muerte fue alrededor del año 300, en realidad fue alrededor del año 199, porque quienes lo ubican en el año 300, en realidad están ubicando un personaje que no es Simón el Justo. Pero bueno, alrededor del año 199 al 194 este hombre muere, y que a partir de ahí los sacerdotes dejan de utilizar el nombre para bendecir al pueblo. Imagínense ustedes, obviamente, ¿no? La conclusión es lógica. Si los sacerdotes, dice el Talmud y dice la Tosefa, dejaron de utilizar el nombre de Jehová, tal como Jehová le mandó aquí, y como pueden ver, ¿verdad? Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro, Jehová alce sobre ti su rostro. Y aquí dice: y así invocarán mi nombre. Bueno, si eso ya no se hacía en el templo, evidentemente entonces ¿por qué hacerlo en el resto de la vida común? Y por tanto, durante el siglo II antes de nuestra era, ya dejó de utilizarse el nombre de Jehová en Israel. Otras pruebas que se presentan y que van a poder ver, por ejemplo, es la referencia al 1QS, que es un manuscrito del Mar Muerto, de la comunidad del Mar Muerto, que aparentemente dice que los habitantes de esa comunidad que se encontraban en el noroeste del Mar Muerto, cerca de Jerusalén, estas personas tenían prohibido utilizar el nombre divino, según la traducción que se da de este manuscrito en la columna número 6, en la línea número 27. Bueno, este es un argumento muy fuerte. De hecho, en una cita que este manuscrito, para que ustedes tengan una idea de cuán fuerte es el argumento, que este manuscrito tiene de Isaías 43, en donde se dice: preparen el camino de Jehová, y ahí está el tetragramatón. Interesantemente, este manuscrito no tiene el tetragramatón, sino que tiene 4 puntos para reemplazar, como un cifrado, ¿verdad?, para reemplazar el tetragramatón. Y esto lleva a los eruditos a concluir: bueno, pues la comunidad del Qur'án tenía prohibido utilizar el nombre, y justamente la comunidad del Qur'án surge después de la muerte de Simón el Justo, es decir, de este evento histórico que menciona el Talmud y menciona la Tosefa, a partir del cual se dejó de bendecir al pueblo de Israel con el nombre de Jehová. Un tercer argumento que se presenta es el hecho de que en los escritos de Filón de Alejandría, un judío que vivió en el siglo I, y de Flavio Josefo, un poco más conocido quizás por nuestra audiencia, no aparece el nombre. Incluso es interesante que Flavio Josefo, en sus antigüedades judaicas, dice: en el cual Dios declaró a él su santo nombre, es decir, a Moisés, respecto al cual no me es permitido a mí decir ya nada más. Entonces, y bueno, si no puedo decir nada sobre el nombre, ¿por qué no lo puedo utilizar?, dicen algunos. Y eso puede ser una prueba. Para el siglo I, Josefo dice que no se podía utilizar el nombre, plantean ellos. Y por último, obras apócrifas como por ejemplo a Judith, Tobías, Primero y Segundo de los Macabeos, Ben Sirat y otras, ¿verdad?, obras producidas por los judíos alrededor del siglo II antes de nuestra era, carecen de la presencia del tetragramatón, y entonces uno dice: bueno, esto significa que ya no se utilizaba. Así que toda este caudal de información parece indicar que efectivamente el tetragramatón dejó de utilizarse unos 200 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Por tanto, en el momento en que Cristo llega a la tierra, dicen algunos académicos, si Cristo hubiera utilizado el nombre divino, lo hubieran apedreado, porque estaba prohibido. Y esto entonces nos hace ver que el argumento en contra de que Jesús usará el nombre de Dios, el argumento en contra de que ese nombre entonces fuera registrado en el Nuevo Testamento, es sólido en apariencia. Nuestro libro, en este capítulo, aborda cada una de estas cuestiones desde el punto de vista histórico y textual. Histórico porque revisamos lo que la historia dice. Quienes suelen utilizar esta cita de la Tosefa y del Talmud, que pueden encontrar que se cita de Mehanot 109b y Yomá
39b, que son partes de la Tosefa, y al igual que Sota 13. Bueno, pues pasan por alto una serie de hechos históricos, de citas también del Talmud y de la Mishnah y de la Tosefa judía, que son obras judías de alrededor del siglo II y siglo III. En el caso del Talmud, alrededor del siglo VI, era común, que muestran que Israel sí utilizaba el nombre. Pero además, queremos mostrarles algo. Nuestro equipo de trabajo ha realizado una investigación textual muy interesante. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es, para que ustedes tengan una idea, justamente una reproducción del 1QS en la columna número 6, en la línea número 27, y pueden ver aquí el verso en cuestión. Pero lo que el lector va a poder apreciar es, y estamos seguros que muchos de ustedes, queridos amigos y hermanos, van a apreciar muchísimo este hecho, es que cada vez que utilizamos un manuscrito del Mar Muerto, les damos la oportunidad de ir directamente al manuscrito. Bueno, en este caso no me lo permite por causa de que yo tengo bloqueado el que se pueda utilizar desde Adobe por causa de seguridad. Bueno, podemos lo mismo darle clic que copiar. Yo les voy a decir algo. Yo acostumbro en los documentos de PDF copiar las direcciones en internet, no ejecutarlas, porque no es el caso de nuestro libro, pero en ocasiones algunas personas malintencionadas ponen código maligno detrás de esos vínculos. Entonces copia el vínculo, lo pega en su navegador, le da enter, y mira, aquí usted puede ver el manuscrito directamente, de hecho en la misma página que le acabamos de mostrar acá, de manera que usted puede simplemente hacer su propia investigación si usted conoce el hebreo, o por lo menos verificar que lo que le estamos diciendo es cierto. Aquí pueden ver eso, pero después hacemos nosotros, mira, aquí ven por ejemplo lo que les mencionábamos, ve aquí la cita de Isaías 43, en vez de tener aquí el tetragramatón, tiene los 4 puntos que les mencionamos. Bueno, aquí en esta sección se hace un análisis de distintos manuscritos que aparecen con esa característica y lo que eso significa, lo que implica. Después vemos, sin embargo, los manuscritos no bíblicos. Cuando decimos no bíblicos, son manuscritos que no constituyen libros bíblicos, como pueden ser comentarios a las escrituras, libros de cantos de la comunidad, de reglas y bueno, por el estilo, ¿verdad? Y aquí pueden ver, sin embargo, otros muchos manuscritos que sí tienen el tetragramatón en vez de los 4 puntos, y analizamos a la luz de esto, pues, qué es lo que esto significa. Hemos incorporado gráficas de tiempo que les van a poder permitir tener un entendimiento mejor del fenómeno, ¿verdad?, que estamos hablando, y poder seguir las conclusiones a las cuales llegamos. Como les dijimos, hacemos un análisis bastante cuidadoso de los manuscritos de Mar Muerto, como van a poder ver aquí, por ejemplo. Aquí pueden ver nuevamente, ¿verdad?, en este caso el 11Q19, que es el llamado rollo del templo. Aquí pueden ver el nombre de Jehová en hebreo cuadrado, y aquí pueden ver, por ejemplo, el 11Q20 y el nombre de Jehová en paleo hebreo. Una característica de este manuscrito es que, aunque está escrito, como pueden ver, en hebreo cuadrado, sin embargo el nombre de Jehová, por respeto, se mantiene con los caracteres que originalmente fueron escritos. Y como pueden ver, bueno, pues cada uno de estos manuscritos que nosotros insertamos para el beneficio de nuestros lectores contiene, por supuesto, un vínculo. Aquí ven, por ejemplo, el rollo del 11Q5 con las distintas instancias que pueden ver. Todas estas son instancias, representaciones del tetragramatón en caracteres hebreos antiguos. Después que examinamos los manuscritos del Mar Muerto y el cuadro general que estos presentan, entonces pasamos a analizar lo que dice la Mishnah y la Tosefa y el Talmud sobre este asunto, así como lo que dice Filón de Alejandría. Hacemos un estudio cuidadoso de lo que Filón de Alejandría dice. Mostramos muchísimos elementos que indican que en el primer siglo sí se pronunciaba la Mishnah, la Tosefa, la Tosefta y el Talmud judío. Hacen declaraciones específicas que las mostramos ahí y ponemos las citas, por supuesto, para que ustedes puedan, por ejemplo, aquí tienen, en el caso de, si no me equivoco, es el Talmud, tienen que es en la Maaser Sheni 9:11, y van a poder ver
una expresión que indica, aquí el escritor dice, ni de mencionar, se no me he olvidado de bendecirte, es decir, a Dios, ni de mencionar tu nombre sobre él, es decir, el producto que le ofrecen el diezmo. Fíjense que habla de mencionar el nombre, y esto estamos hablando de una práctica que está en el siglo I, se está hablando del siglo I, y se hace un análisis de cada una de las expresiones que, por ejemplo, tenemos el caso de un pasaje de la Mishnah que dice aquí, y esto fue ordenado por que un hombre debería saludar a su compañero con el nombre, porque está escrito, y mira, Boaz vino desde Belén y dijo a sus segadores, el Señor, que en hebreo es Yod-Heh-Vah-Uj, esté contigo, y ellos respondieron que el Señor, es decir, Yod-Heh-Vah-Uj, esté contigo. Todas estas citas que hacemos de la Mishnah, del Talmud judío, etcétera, son citas que ustedes pueden corroborar, que van a ayudar a apreciar el hecho de que efectivamente, como hemos mencionado, en el primer siglo sí se pronunciaba el nombre divino, contrario a lo que estos eruditos dicen. Vamos a ver por qué también se dice que allá en el tiempo de Simón, después de la muerte de Simón el Justo, se dejó de utilizar. Vamos a ver un elemento histórico. Acá presentamos algunos elementos históricos relacionados con el asunto, que está muy también relacionado con el templo samaritano dedicado a Jehová en Samaria. Ahí lo que ustedes están viendo en pantalla es el tetragramaton, precisamente en el templo que estaba en Gerizim. Recordarán la conversación entre Jesús seguramente y la samaritana, donde Jesús, la samaritana dice, pero bueno, es que ustedes los judíos dicen que es allá en Jerusalén, pero nosotros creemos que es aquí. Bueno, efectivamente, antes del tiempo de Cristo, fue destruido como por el 140, 150 antes de Cristo, el templo de Gerizim. Pero bueno, ustedes van a poder ver todo el desarrollo del análisis arqueológico que se realizó en el lugar. Y finalmente se analiza por qué se prohibió y cómo se restauró el nombre divino. Hubo una prohibición, pero fue temporal y hay una razón histórica. La van a poder ver ahí en esa sección. Y por último, una sección muy interesante tiene que ver con el nombre divino en los libros deuterocanónicos. Aquí hacemos un examen de cada uno de los libros y pruebas de que en esos libros originalmente estaba el tetragramaton. De hecho, por ejemplo, el caso el libro de Ben Sirá, vamos a presentar aquí en el libro, vamos a poder tener pruebas de que originalmente en este libro en hebreo aparecía el tetragramaton, y van a poder ver, hicimos un análisis de manuscritos que están tomados de la Genizá del Cairo. Van a ver esta triple yod. Aquí es una representación del tetragramaton que después fue cambiado a este triple yod. Yod es la letra hebrea. Ustedes recordarán la expresión de Cristo, no pasará ni una coma ni una tilde. Bueno, la tilde realmente es yod, es la letra más pequeña, ¿verdad? Cuando dice que la letra más pequeña no pasará de la ley. Y por último, bueno, pues se llega a las conclusiones que arroja todo este estudio. Van a poder ver, hermanos y amigos, esto es fascinante. Cuando uno se asoma a este mundo, es fascinante. Es largo el capítulo, es necesariamente largo. A veces se dan explicaciones técnicas para ayudar al lector común que no tiene quizás un conocimiento sobre papirología o sobre idiomas bíblicos, etcétera, que contribuya a que la información pueda ser entendida. Pero cuando uno estudia este capítulo, queda preparado para el capítulo número 5, es decir, en donde vamos a estar mostrando pruebas irrebatibles. Algunas de ellas ni siquiera son inéditas, son pruebas que no han salido a la luz nunca. Elementos interesantísimos de que el tetragramaton estaba precisamente en el texto del Nuevo Testamento original. Como colofón queremos mencionarles de que se añadió el apéndice número 5 para el capítulo 2, en donde están todas las citas realizadas en el capítulo 2 del escritor cristiano del siglo II, Ireneo de León, y se hace un análisis muy interesante en este capítulo sobre el hecho de que Ireneo de León era monoteísta y que para él el único Dios verdadero era el Padre. No creía en una Trinidad, y debemos recordar que Ireneo de León era un individuo que se encontraba con un solo eslabón humano entre él y Juan. Juan le da un estudio bíblico, por así decirlo, ayuda a conocer el cristianismo a Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna fue el maestro de Ireneo de León. Este apéndice que hemos añadido está fascinante. Estamos preparando 3 apéndices relacionados con el capítulo 4 para poder entrar ya en el capítulo 5, pero les invitamos a que haga un análisis. Es un libro, es difícil de seguir porque tiene mucha información técnica. Nuestra sugerencia,
Si tiene dudas, por favor, déjenos saber. Ahí tienen nuestro correo oficial en pantalla, tnmeruditasincera @gmail.com. Ahí podemos proveerles a ustedes cualquier explicación adicional, cualquier duda que ustedes tengan nos pueden dejar saber y con gusto les vamos a poder dejar saber sobre ello. Es un viaje que a nosotros nos ha enriquecido muchísimo en sentido espiritual, créanos. Algunos de nosotros cuando encontrábamos piezas de información que se encuentran aquí en el capítulo 4, llegábamos al salón del reino henchidos de un gozo, de una alegría enorme por permitir a Jehová que pudiéramos encontrar tesoros tan hermosos que ponen de manifiesto que Él ha cuidado de su nombre, que cuando Él dice de que Él hará que su nombre sea conocido por todas las naciones, Él se ha encargado de dejar testimonio de ello en la historia humana, en pruebas documentales que cuando uno se asoma a ellas de verdad que uno queda emocionado. Aquellos que amamos el nombre de Dios, que amamos a la persona que Él representa, sin duda alguna nos quedamos muy emocionados al poder apreciar cómo Él ha cuidado de poner las pruebas en el momento, en el lugar preciso para que uno, si investiga, ¿verdad? Como dijo Cristo, si sigue pidiendo, si sigue tocando, pueda recibir y pueda ver las puertas abiertas. Esperamos que este update que hemos hecho, esta actualización que hemos hecho del libro, les sea muy edificante. Nos disculpamos por lo largo de la espera. Yo sé que muchos de ustedes han estado ansiosos, ¿verdad? Y algunos van a decir, pero todavía no van a mencionar lo del Nuevo Testamento. Pero bueno, entiendan, había necesidad de dividir en dos este capítulo para que ustedes estén preparados para abordar el próximo capítulo, el del Nuevo Testamento y el nombre divino en él, de una manera con una base sólida, que ustedes no tengan la más mínima duda que lo que se está estudiando en el próximo capítulo tiene una sólida base histórica y documental. Ese es el propósito del libro, y van a poder ver que la decisión del Comité de Traducción del Nuevo Mundo de incluir el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento tenía una sólida base erudita, y lo hicieron con total sinceridad, y por ello podemos afirmar sin lugar a dudas que el resultado de su labor, aunque es un comité desconocido, públicamente es anónimo por su propia decisión, como lo es el nuestro. Algunos incluso me han preguntado, ¿no? Bueno, pero hermano, usted tiene su nombre en Facebook, queremos aclarar algo. Tal como a veces algunos escritores utilizan seudónimos literarios. Un seudónimo es un nombre que lo dice, ¿no?, la palabra, que no es el nombre verdadero. Así mismo yo hago, y así hacen los demás miembros del comité, porque nuestro objetivo, aunque por supuesto tenemos que interactuar a veces con el público, porque hay personas que nos preguntan, a veces surgen situaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, hay algún tiempo atrás en un grupo de papirología que tuvimos una interacción con alguien que afirmaba que la Biblia hebrea está cargada de politeísmo. De hecho, queremos decirles que se va a añadir esa discusión, ese análisis que se hizo basado en los textos de Ugarit, la ciudad de Ugarit, que analiza la religión cananea, el texto hebreo, para mostrar que las afirmaciones que hacen algunos académicos de que ciertas palabras en la Biblia hebrea tienen una carga politeísta, y demuestra que la religión de Israel era politeísta y después se convirtió en monoteísta, ¿verdad?, por evolución natural. Es una mentira, es una falacia que intenta robar la palabra de Dios a las personas e intenta debilitar la fe de aquellos que no tienen un conocimiento quizás de los idiomas bíblicos o no tienen acceso a las fuentes históricas a las que nosotros hemos tenido acceso. Y como hemos podido llegar al fondo del tema gracias a Jehová, pues queremos compartirlo con ustedes, aunque originalmente en el libro no se pensaba introducir información de este tipo. Esperamos que ustedes puedan beneficiarse muchísimo de toda esta información que vamos a estar presentando. Nos disculpamos nuevamente por lo largo de la espera. Esperamos que cuando lean el capítulo puedan ver que hemos tenido que hacer un trabajo gigantesco de investigación, de análisis, de redacción, de corrección de lo que hemos redactado. A veces incluso durante el análisis, vamos a serles sinceros, nos quedábamos como, bueno, ¿y ahora esto qué? Esta pieza de información contradice todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo esto encaja con el cuadro general, verdad? Y tal como en un rompecabezas, cuando usted coloca las piezas en el lugar preciso, puede surgir un cuadro que le va a ayudar a usted a identificar qué es lo que hay en el rompecabezas. Así ha sucedido con nuestro trabajo. Jehová lo ha bendecido y le damos muchísimas gracias, y que la alabanza y la gloria por nuestro trabajo vaya a Él. Por eso es precisamente que no utilizamos nuestros nombres verdaderos en Facebook, y nadie conoce, ¿verdad?, excepto los miembros del comité, quiénes somos. Pero obviamente nos complace muchísimo
el poder compartir con ustedes nuestra investigación, que pone de manifiesto, como decimos una vez más, que el trabajo de este comité anónimo, que desinteresadamente dedicó 11 años a la traducción de la palabra de Dios, impresiona. Impresiona porque es un comité cuyo trabajo, cuyo resultado de su trabajo ha dado una de las mejores traducciones que se puede disponer en cualquier idioma. Sin lugar a dudas, una traducción erudita y sincera.